con él ahora de esos tres fragmentos, de lo que hablan esos tres fragmentos. El primer fragmento es la introducción, ya os ha dicho, es la introducción al personaje. Él ya os ha dicho más o menos de lo que habla, pero quería que lo escucharais. La muerte. David O'Connor estaba acostumbrado a ella. Trataba con la vieja dama casi todos los días de su vida. O pensaba en ella o la veía cara a cara. Pero siempre era la muerte ajena, la de los demás. En su vida habría visto, según los cálculos de su perturbada y maquiavélica imaginación, miles de cadáveres. Tal vez decenas de miles. En todos los lugares imaginables e inimaginables. No importaba lo extraños que fuesen o lo alejados que estuvieran del número 38 de Francis Street, en el sótano de su casa, en el fondo del río Liffey, en un campo de batalla, en los callejones olorosos a orín y excremento, e incluso en el altar de la iglesia de St. Patrick. En todos los sitios en los que había estado, incluso en aquellos en los que nunca estuvo y en los que jamás iba a estar. Por todas partes, la mirada vacía de un cadáver le despertaba los más bajos instintos que todo hombre tiene en su interior. O'Connor nunca creyó en el pacifismo, que para él no era más que una trampa, un engaño, una falsedad, y lo peor de todo, la mayor muestra posible de debilidad humana. El hombre había sobrevivido sobre la faz de la tierra matando a las bestias salvajes, y las grandes conquistas del mundo se habían llevado a cabo siempre con los victoriosos limpiándose de sus manos la sangre de los perdedores. Siempre había sido así, y aún en el presente seguía siendo igual. Para él, el intelecto humano de tendencias pacifistas había desvirtuado la verdadera naturaleza del hombre, su naturaleza salvaje, instintiva, violenta, sanguinaria, su naturaleza aventurera, en la que los peligros se salvaban tendiendo trampas a los animales grandes y peligrosos, abriéndose paso a machetazos a través de las selvas desconocidas. Pero él estaba dispuesto a ser un superviviente y un fugitivo de la cárcel de leyes, decretos, convivencia y comportamientos políticamente correctos en las que casi todo el resto de la humanidad vivía. Y así lo hizo. No importaba que hoy tuviera 9 hombres, 9 soldados cobardes delante de él apuntándole, que el cielo fuera gris sobre Kilmangangol, que las gotas de lluvia cayeran dentro de unos pocos segundos sobre su cadáver. No importaba que él muriera. La independencia llegaría, estaba seguro de ello. Los nazis ganarían la guerra a los aliados, de eso había aún menos duda. El destino de los irlandeses estaría desde ese momento unido al de la gran Alemania nazi. Y él sería parte de la historia. Su nombre sería uno más entre los mártires, libertadores y héroes del IRA. Pero estaría por encima de todos ellos, porque sería conocido para la posteridad como el último nazi irlandés, abandonado y enfrentado a los demás, ciego, que no habían sido capaces, como él, de ver la luz. En este fragmento, lo que me gustaría preguntarte, es cierto lo que has hablado de él, ¿no? Pero no es... intentas llevar... es muy difícil que un autor de narrativa no se implique realmente y que no deje lo que es... Evidentemente tú no eres un asesino ni piensas como un asesino, pero sí hay una filosofía que quizá sí refleja quién eres tú. En este fragmento hablas, por ejemplo, lógicamente desde el punto de vista de no acuerdo con él, ¿no? De lo que los hombres o de lo que la humanidad tiene como debilidad. El punto de vista antropológico. Claro. ¿Has querido reflejar eso en tu libro a propósito? O sea, ¿es algo que tienes como objetivo o es simplemente que nace de ti sin querer, sin tener una propuesta? A mí lo que pretendo con este libro es plantear desde el punto de vista, o llevándolo desde el punto de vista de un terrorista, cuestiones como la violencia y el pacifismo. Yo no me posiciono en ningún momento hacia ningún lado, ni del pacifismo ni del terrorismo. Yo simplemente soy un escritor que ve la historia desde arriba, desde al lado del terrorista, desde enfrente del soldado. Hago como si fuera un director de cine con la cámara al hombro, llevo al lector por los distintos posicionamientos. Lo que quiero es plantear esas grandes cuestiones de la humanidad, como es la vida y la muerte, el honor, el amor, el pacifismo, y cómo en muchas ocasiones eso se confronta. Obviamente hay una carga ideológica en el sentido de que yo sí veo la vida de una determinada manera, y como es el pacifismo, como es la violencia, las consecuencias que tiene
uno con otro. Pero tampoco me he planteado hacer esta novela desde un punto de vista antropológico o filosófico o nada más allá. Es verdad que sí me he documentado con libros de filosofía que están ahí y que en un futuro puedo utilizar, pero en esta novela tampoco hay una doctrina filosófica de que vaya hacia un lado o hacia otro. Es verdad que para la gente que reivindica la violencia, la historia, bueno, para cualquiera la historia no la escriben los perdedores, la escriben siempre los ganadores. Hay una parte de realismo y de certeza en el planteamiento y en el punto de vista del terrorista. Para él, el pacifismo es debilidad. Yo no sé si habéis escuchado algunas declaraciones de Arturo Pérez Reverte últimamente con la publicación de su novela, de Falcó, que dice cosas así como que los yihadistas tienen cojones y los pacifistas no, y acabarán venciéndonos porque nosotros no hacemos nada y no tenemos armas para defendernos. O sea, realmente lo que plantea Reverte, lo que se plantea en esta novela es hasta qué punto también las personas bondadosas que no creen en la violencia, llegado un momento, tienen que usar la violencia para defender el pacifismo. Que puede ser irónico, puede ser incoherente, pero es lo que yo decía antes. Imaginaos en una guerra en la que de un lado está el nazismo y el fascismo. ¿Cómo te mantienes neutral ante eso? Si en una presentación de un libro de un amigo de Alcalá decía durante la guerra civil, bueno, pues imagínate que estalla la guerra y que conoce a alguien que trabaja o que es del lado de los que se sublevan, que tú eres de la ideología contraria, como sucedió tantas veces en la Guerra Civil Española. Imagínate que conocen que tu padre o que tu hermano es de la ideología contraria a la de los sublevados y que lo matan. ¿Tú qué haces? Tú que eres pacifista, ¿qué harías en esa situación? ¿Cogerías el arma y matarías a los que se han sublevado para defender a tu familia? ¿O como eres pacifista no harías nada? ¿Te esconderías en casa? ¿Huirías? Son cuestiones que tampoco son tan lejanas ni en España, ni en los Balcanes, ni la Primera Guerra. O sea, así que en el año 45 acabó la Segunda Guerra Mundial. Si es que no hace 1000 años que hemos tenido una barbarie tremenda en Europa y en el mundo. No son cosas abstractas tampoco. Es una historia en la que, cruda, porque es una historia en la que hay nazis, en la que hay terrorismo, no es una historia de amor como La Casa de la Pradera. El que lo lea no se va a encontrar este tipo de mensajes, se va a encontrar una narración muy cruda de cómo un terrorista cara a cara mata a un ser humano, con toda la crudeza de la que he sido capaz. Y es una cuestión muy importante que el lector puede pensar o no. ¿Qué pasa si los pacifistas no cogen las armas en un momento dado y no luchan contra los que creen que la debilidad y el pacifismo es una debilidad y van a ser destruidos? Esta persona está convencida de que los pacifistas son débiles y el débil nunca gana, siempre gana el fuerte. Siempre, en una guerra siempre gana el que más mata. En una parte de la novela digo a través de una narración de un personaje que en una guerra tú vas a matar antes de que te maten. Estás obligado a ello. Estás en el campo de batalla con un arma, o matas al enemigo o el enemigo te mata a ti, y había muy buenas. Además, la neutralidad real no existe. Eso es lo que cree David O'Connor. Lo que cree David O'Connor desde su punto de vista de terrorista es que la neutralidad no existe. O estás de un bando o estás del otro. Y hay que elegir. Y es una cuestión que él defiende, que yo también defiendo, aunque de otra manera. Tampoco sé si llegado un momento yo cogería un arma y me pondría a disparar, no tengo ni idea, no puedo decir ni que sí ni que no porque no me ha tocado vivir esa situación y espero que no me toque vivirla, pero tal y como vivimos hoy en día... O se puede ser ambiguo, como hubo muchos países que en el último mes de la guerra declararon la guerra a Alemania, lo cual les permitió ser miembros, fundadores, eso es cosas harto conocido, ¿no? Pero eso es ambigüedad, ¿no? Para David O'Connor no hay ambigüedades, o estás con Hitler o estás contra Hitler. Y es una cuestión profunda de hasta qué punto pues, el pacifismo puede sobrevivir con pacifismo literalmente o tiene que hacer uso de la violencia para defenderse de la violencia. Voy a leer otro pequeño fragmento. De lo mismo voy a hablar en los dos fragmentos. En el capítulo 8 dice: sus ojos azules reflejaban un alma maliciosa y perversa, si es que el hombre poseía alma y los ojos son su reflejo. O'Connor no creía en Dios, solo creía en los hombres como él, dispuestos a matar por las ideas que defendían.
Él estaba a un lado de las disputas que dividían a católicos y protestantes. Los sermones de los curas no le asustaban. Si moría en el momento de la muerte, todo habría acabado. No temía la ira de Dios ni las llamas del infierno, ni tan siquiera temía la horca o un pelotón de fusilamiento. Un poco más tarde, en la carta de Estefaní, que recibe Estefaní, dice: Estefanía, amiga mía, sé que ha pasado mucho tiempo desde que te escribí la primera y última carta desde que vine a Francia como voluntario para defender la libertad con la que los nazis quieren acabar. Pero es difícil concentrarse aún a cielo abierto y las estrellas brillando en lo alto. La misión que tenemos que defender con nuestras armas y con nuestras vidas, si es necesario, es demasiado importante como para detenerse a mirar las estrellas. Estoy bien si te estás preguntando cuál es mi estado de salud. Por el momento no he enfermado ni me han herido. He tenido suerte y Dios quiera que la tenga hasta el final. Cada día tengo que afrontar nuevos desafíos para mí y seguir los consejos de mi padre para no desfallecer. He visto compañeros quedarse absolutamente inmóviles en las trincheras. Stephanie, con el miedo en sus ojos, con un pavor que no les dejaba moverse, solo temblar de miedo entre las balas volando hacia nosotros y las bombas enemigas cayendo cerca de nuestras posiciones. Acurrucados, con la espalda pegada a la pared de la trinchera, dando la espalda al enemigo, santiguándose, pidiendo la protección de Dios. Dios no puede estar con los nazis, tiene que estar con nosotros, con los buenos. La idea de religión, ¿crees que es imposible separar lo que tú quieres contar de la vida, la muerte, un asesino, tal, con la idea de religión? Bueno, en primer lugar matizar que esta es una carta que le escribe un soldado raso, Mark Brown, que está destinado en Francia, a una amiga. Y con respecto a las visiones que dices de la vida... Las dos partes hablan de Dios, de una manera o de otra. Sí. Es una idea que por mucho que estés en un bando o en otro, siempre está, ¿no?, ahí, ¿no?, la idea de Dios. Pero que tienen que comprar la novela, Bueno, la imagen o la existencia de Dios en cualquiera de las manifestaciones siempre ha acompañado al ser humano de una manera u otra a lo largo de la humanidad, como manera de explicarse o tener una explicación racional de las cuestiones fundamentales que es sobre todo de la vida y qué hay después de la muerte. Es lo que quería... Entonces sí, eso es cierto, pero el componente religioso tampoco tiene una importancia excesiva en la obra. O sea, hay algún retazo, sí, claro. Hay soldados ateos, hay soldados creyentes... Ahí es donde quiero llegar. No he encontrado, quería leer otro fragmento que habla de lo emocional del protagonista, pero no lo encuentro en este momento. Ahí es a lo que quería yo llegar. Además me has respondido lo que quería que me respondieras, bien. Es para hablar del personaje. Has construido un personaje que dentro, y unos personajes que dentro, que tienes una idea muy clara de donde quieres llegar. Lo que quería llamar la atención era sobre esos personajes que están construidos a través de todo lo que el ser humano es. No solo por ser un asesino, no tienes ideas sobre religión, sobre amor, no solo por estar en el otro bando y ser el que está muriendo, no dejas de tener la idea de que tú también quieres matar, al contrario. Es a lo que quería llegar. La construcción de tus personajes es completa, de forma que hablas de la condición humana con muchos matices, es lo que quería darle al lector un poco la idea. Yo estoy convencido de que toda la humanidad está en todos y cada uno de los humanos, que no somos tan distintos cuando pasa el tiempo, somos distintos en nuestros comportamientos, obviamente el comportamiento y la visión de la vida, la visión de ser un temeroso de Dios o no, depende de tu visión de la vida, de la percepción que tengas de la violencia, del pacifismo, de si eres una persona violenta o no. Pero considero fundamental que, no solamente en esta novela o porque lo haya escrito yo, sino en cualquier novela, es que el lector tiene que verse reflejado en alguno de los personajes. Como mínimo en uno, aunque no sea en el protagonista, pero tiene que tener una novela para ser buena y enganchar al lector, aparte de que esté bien escrita, personajes que sean reales. Ahí, que también quería llegar. O sea, ¿Te atrapó, O'Connor? ¿Sentías simpatía? No, simpatía es imposible, es muy difícil tenerle, pero es tu personaje. Es mi personaje, pero tampoco es el único de la novela. También tengo simpatía por otros personajes.
Hay un personaje que tiene algunos rasgos más parecidos a cómo me comporto yo, no es el terrorista. Y en la novela se habla mucho de la amistad, del poder del amor. Yo en esta novela he bautizado, he nombrado a algunos personajes como algunos amigos míos. Por ejemplo, he tenido ese detalle, ya lo descubrirá alguno cuando lo lea o no. No me puedo meter a todos los conocidos porque si no... Creo que es inevitable, pero, lo hice en mi primera novela también. Pero hay detalles, ¿no? Ayer Manuel, que presta su nombre al imputado. Entonces, bueno, es verdad, yo no me he sentido identificado con el terrorista, pero claro, al final es un personaje mío. ¿Y sentiste en algún momento, porque es verdad que yo cuando maté a mi primer personaje de novela, lloré 3 días seguidos y era ficticio, a Íñigo no, y lloré, era como, estuve a punto de salvarle, o sea, era como, ¿cómo salvo yo a este hombre que lleva conmigo tantos días, ¿no? ¿Sentiste en algún momento, a través de esa empatía de autor y protagonista, de personaje, sentiste en algún momento las ganas de decir, voy a hacerle más bueno o voy a cambiarle un poco la personalidad que tenía? No, porque entonces la novela perdería su sentido. O sea, no he tenido esa conexión que puede sentir un escritor por un personaje. Oye, yo sabía cuál era y cuál es el destino de David O'Connor y él también lo sabe. No nos comunicamos, pero él como personaje y yo como autor tenemos muy claro cuál tiene que ser el destino de David O'Connor en la novela y cuál es el destino de todos y cada uno de los personajes. Yo sé que a lo mejor cuando una persona lo lee y dice, uy, qué pena que a este personaje le ha podido pasar esto, o incluso planteo la posibilidad de que como este terrorista sufre, de que algún lector diga, ¿y por qué sufre tanto? O puedo sentir hasta pena por el dolor humano. Es una cuestión muy profunda y polémica la de un terrorista, cuando tú le ves sufrir, como ciudadano, como pacifista, ¿qué crees? ¿Que tiene que sufrir todo lo posible por sus actos? ¿O que aunque sea así, tienes cierta empatía con él y no merece sufrir tanto por lo que ha cometido? Entonces, yo no he sufrido por ninguno de los personajes, pero sí planteo la posibilidad de que esto, al final, que haya un terrorista que cometa atentados, como está sucediendo hoy en día con el yihadismo, pequeñas pinceladas de vidas humanas, que puede ser la de cualquiera de nosotros, que está enamorado, que no sabe cómo decirlo, que pasea por la calle, que tiene que decirle algo a sus padres, y que de repente en un momento dado hay un atentado y acaba todo. Yo no siento ni pena, ni dolor, ni alegría con los personajes en sí, porque me he distanciado como autor y como novelista de ellos, pero claro, hacer una novela real sí soy consciente de que se puede llegar a sentir empatía, a lo mejor incluso por el sufrimiento del terrorista y obviamente sí por el sufrimiento de las personas que intentan vivir de la mejor manera posible y ser felices y no pueden por culpa del terrorismo. Hay una cuestión que es, él no maltrata en ningún momento al IRA, es decir, porque él plasma un terrorista del IRA, pero con una serie de peculiaridades que no todo el mundo estaba de acuerdo con ellas. Es decir, el IRA, como bien he dicho antes, considerado un grupo terrorista después, también había unos ideales, ¿no? También había gente que no estaba dispuesta a matar por matar. Estamos hablando de un personaje que no solamente pertenece a ese grupo armado, sino que además es un psicópata. Es decir, eso es lo que hace grande la novela, porque hablar del IRA en aquel momento, para eso solamente hay que documentarse. Hay que documentarse, hablar del hermetismo de Churchill, por qué el empeño de Churchill en que tomara partido él, y para Churchill era matar 2 pájaros de un tiro. Si no tomaban partido, era la excusa perfecta para nunca jamás ni siquiera llegar a negociar. Y si tomaban partido, estaban perdidos, porque el IRA desaparecía, ¿no? Y es así, él no maltrata en ningún momento a ninguno de los grupos, es más, ni siquiera toma partido en ello. Lo que sí hace es reflejar un personaje que, aparte de esos ideales, pues es humano, en este caso es un psicópata, obviamente no tiene nada que ver con él, no. Al menos no lo pareces. Y si... No es autobiográfico. No, es que yo si mi vida transcurre bien, nunca tendré nada que ver con él. No, hombre, esperemos. Pero planteo eso, yo no tomo partido por ninguno de los personajes ni ideologías, pero tengo que reflejar la maldad de un terrorista que piensa así porque los hay. Sí. Hay personas, no quiera subir en el IRA en ese momento, sino es que un terrorista mata por ideales.
Y esos ideales de conseguir la libertad, a lo mejor son los mismos que los de un pacifista, pero llega o quiere llegar a la libertad por otro camino. Además son mucho peores, porque al fin y al cabo son mercenarios. Hablábamos antes de, hoy en día hay mercenarios que matan por dinero. Es mucho peor la gente que mata por un ideal, que sea bueno o malo, porque se mata de verdad. Y en la sala hay alguna persona con la que estaba comentando antes, que es militar, y lo sabe muy bien. Eso es fanatismo, es decir, matar por dinero al fin y al cabo es una causa, bueno, si te pagan matas y si no, no matas. Pero si matas por un ideal, es el peor de los fanatismos, sobre todo cuando no hay una justificación posible, ¿no? O sea... Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Pues, ¿qué te preguntar? Sí. Si hay alguna pregunta... Si hay alguna pregunta, si alguien quiere decir algo, cualquier cosa que quiera sobre la novela, preguntarle a Jesús, es el momento. Así que una mano levantada y ya está. No me lo creo, nadie va a preguntar nada. Lo hemos explicado todo muy bien. Bueno, pues, venga. Venga, me gustaría saber si durante el libro se puede desligar a un atismo en el que puede haber una continuación del libro. Ahí que tú tienes pistas. Marketing, se llama marketing, ¿no? Tienes pistas, macho. Se llama negocio. Tienes pistas. Una estructura básica de una novela es, al final, sobre todo en novelas más largas que esta, es que todo cuadre, ¿no? Que haya una especie de tela de araña o hilo, que todo esté relacionado y que el personaje misterioso que aparece en la página 2 sea el primo o hermano del asesino de la página 14 que conoce a la hermana. Bueno, esa es una estructura de novela que es una novela que gusta y que está bien escrita, da igual la temática, la época, que atrapa al lector y es una muy buena manera de escribir novela. Esta novela es lo más realista que he podido y desde mi punto de vista en la vida no todo queda cerrado, ni todo está relacionado, ni todo lo que se tiene que decir se dice. Sobre todo cuando de por medio está la violencia y los atentados. La respuesta es sí. La respuesta es cuando el lector lo vea, va a ver distintos capítulos en los que hay algún personaje misterioso o acción misteriosa que puede estar relacionado o puede ser uno de los protagonistas o no, pero hay un par de argumentos que sí quedan abiertos, en los que puede haber personajes en el futuro que tomen más relevancia, pero eso está en el aire. Claro, es que aquí no lo contáis todo. Eso es una cosa que tenía que haber quedado muy bueno. Es una novela en la que, bueno, a lo mejor de cara al futuro, no esta, pero sobre la misma época en la que hay muchísima documentación posible, sí se puede escribir. La segunda parte, bueno, ya la trilogía sería con Planeta, ¿no? ¿O no? En principio me gustaría que fuera con vosotros porque me habéis dado la oportunidad de esta primera. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Estoy seguro que alguien quiere preguntar algo más y no sé por qué no Me da vergüenza. Bueno, vamos a dejar que el personal de esta casa también descanse, que tendrán ganas de irse a su casa, que ya llevan una jornada larga. Jesús de Matías Batalla, periodista, maestro en radio, con 3 años o más de trabajo profesional en ese medio. Ha trabajado en sitios como Radio Nacional de España, Radio Nacional de España, Europa Press, una revista del diario El Mundo. ¿Por qué lo digo al final? Porque no interesaba eso para la novela. Cualquiera puede escribir una buena novela si tiene ganas, si sabe estudiar para saber cómo se escribe una coma, dónde se pone la coma y dónde se pone el punto, y si tiene inventiva. Eso es lo que tiene Jesús de Matías. Inventiva, estudio, compromiso, seriedad y casi 30 años y ya tiene su novela. Casi 29. Casi 29. Y ya tiene su novela en los escaparates de las librerías. Es difícil llegar en este mundo a estar aquí arriba. Es muy difícil. Algunos de esta sala lo sabemos y algunos del fondo también. Pero cuando se llega, lo más importante es que te lean. Un escritor que se sube aquí arriba no es nada si el que está ahí abajo no tiene interés por leerle y no devora cada una de las frases o de las páginas que ha escrito.
De modo que llega el momento de deciros adiós, de daros las gracias y de pediros que compréis la novela y que la leáis y la releáis. Y si os gusta, por favor, le digáis al vecino que Jesús de Matías Batalla es un gran escritor que tiene futuro y que es de Alcalá de Henares. Muchas gracias.